Como te conté hace poco, marketing hace el 80% del trabajo en ventas. Y eso fue exactamente lo que tocó en mi cliente para el mes pasado, hacer $14.400. No cambiamos absolutamente nada del proceso de ventas. Seguíamos mandando los mismos mensajes, seguíamos tomando las llamadas de la misma manera, no agregamos ningún BSL ni nada por el estilo. Lo único que hicimos fue poner el foco en marketing. Yo, mientras estaba viajando por Europa, subía contenido para mi cliente en 1 o 2 horas al día y ella tomó un 49,33% de las llamadas que venía tomando e hizo la misma cantidad de plata, básicamente. Déjame mostrarte exactamente los datos que saqué. Básicamente, por ejemplo, te pongo el ejemplo entre junio y mayo. En julio empezó a trabajar conmigo e hicimos $14.400, que fue el mes pasado. En mayo ella estaba trabajando sola y hizo $14.550, básicamente lo mismo. La única diferencia es que en mayo agendó 100 llamadas, tomó 75 llamadas y solamente cerró 14 llamadas. Y lo que pasó en julio, que fue cuando empezamos a trabajar, fue que solamente tuvo 41 llamadas, 38 asistencias y 11 cerradas. O sea, una completa locura. Por eso en este video te vengo a explicar exactamente qué hice en marketing para que con la mitad del trabajo podamos hacer la misma cantidad de plata y qué voy a hacer en este mes de agosto para escalarla a 20.000, $30.000 por mes. Porque en el mercado hay hoy un montón de cosas y todos tienen una ensalada en la cabeza cuando se habla del término escalar. Porque se hablan de tantas cosas que no terminas teniendo algo claro. Pero realmente escalar eh, se divide realmente simplemente en dos factores. Número uno, número uno métricas, número dos escalar en sí. Número uno métricas. Em, Ella, por ejemplo, venía teniendo estos meses de mayo lo mismo. Una tasa de agendamiento no del 16%, no era del 16% porque em, como todavía no estábamos trabajando juntos, no se cargaron de manera excelente los datos, ¿ok? Pero yo sé que venía teniendo una tasa de agendamiento menor al 5%. Venía teniendo un show rate del 78%, un poco bajo, o sea, un 22% de las llamadas no se presentaban y un cierre del 20% era muy, pero muy bajo. Eh, y lo que hicimos en este mes de julio fue reacomodar básicamente todas las métricas. Primero de todo, llevamos a que nos lleguen 50 a 100 leads por semana, que nos llegaron un poco más, aproximadamente 150 por semana, lo que nos dio 614 en el mes en total. Segundo, subí la tasa de agendamiento entre un 5 y un 10%, que quedó en un 7%, o sea que está perfecta esa métrica. Tercero, la tasa de no show bajó por debajo del 10%, que era lo que yo quería. La tasa de show rate está en 93% ahora, por ejemplo. El close rate lo subimos a 29%, que está dentro del margen que yo quería, que era 20-30%. El costo por lead está en 2,5. El costo por adquisición está en 261, que esto lo tenemos que seguir bajando. Es decir, primero acomodé absolutamente todas las métricas. Pero ¿por qué acomodamos todas las métricas? Porque recién después de acomodar todas las métricas es que se puede venir y decir, ahora sí podemos escalar. ¿Por qué? Porque escalar es simplemente, si te das cuenta de la palabra, es simplemente hacer, o sea, hacer más volumen de algo. Y si escalas sin tener estas métricas, lo único que estás haciendo es escalar problemas, estás escalando caos de negocio, básicamente. O sea, vamos a pararnos exactamente donde yo estaba en el mes de mayo, por ejemplo, que tuvimos 100 llamadas. Una persona con el razonamiento que te dan los gurús de allá afuera, que te dicen, con 100 llamadas hicimos $15.000, vamos a tener 200 llamadas. Bueno, te voy a explicar qué hubiera pasado si yo hubiera dicho eso. Si yo hubiera hecho ese planteamiento, número uno, tendría que haber atraído el doble de leads, o sea, atraer más o menos 1.200 leads, que ya te digo que en este paso se me iba a complicar demasiado. ¿Por qué?
porque marketing no tenía tanto tiempo como para atraer esta cantidad de leads, entonces tendríamos que haber puesto mucha plata en anuncios, lo que iba a significar seguramente un margen de ganancia menor al 50%, cosas que es terrible. Imagínate que llevamos esa cantidad de leads y vamos a tener 200 agendas, lo que nos iba a llevar a tener 156 asistencias. Ni hablar de que solamente tenemos un setter y que se tendría que hacer cargo de 1200 chats. Cosa que si puede, excelente, si no, tendrías que contratar otro setter, em, que obviamente bajaría más tu margen de ganancia, sumado a los anuncios que ya te dije. Eh, Otra cosa, 156 agendas, seguramente íbamos a tener que contratar un closer, lo mismo iba a bajar nuestro margen de ganancia. Y suponemos que si todo eso está perfecto, haríamos esas 30 ventas que nos terminarían trayendo $30.000 en ese mes. Pero sin hablar del margen de ganancia que te dije que seguramente iba a ser por debajo del 50%, por la cantidad de plata gastada en anuncios. O sea, básicamente iba a ser un caos total. Íbamos a tener que contratar dos personas en el equipo en el momento. Podían salir demasiadas cosas mal. Simplemente lo que estás haciendo si escalás y no tenés las métricas en orden, es escalando problemas, es escalando el caos de tu negocio. En cambio ahora, yo lo que tengo, las métricas de julio son que me llegaron 614 leads, agendé 41 llamadas, tuve 38 asistencias, 11 llamadas cerradas, con muchas cosas que se pueden mejorar acá. Por ejemplo, la tasa de agendamiento que está baja, la tasa de asistencia está bien, eh, pero la tasa de cierre también se puede mejorar muchísimo más. Ahora sí, puedo decir que quiero escalar. Puedo hacer el doble de esto y encima seguir mejorando en el camino el proceso de ventas, que es lo que estoy haciendo esta semana. Em, y sí escalar y poder llegar a esos $30.000 por mes con márgenes de ganancia altos, sin caos en el negocio, sin quemarte en el camino. Porque este es el problema número uno que tienen los emprendedores, que hacen las cosas tan mal que se terminan quemando en el camino y por eso literalmente un 80% de las personas que empiezan a emprender dejan de emprender a los 3 años, porque hacen todas estas cosas mal, digamos. Seguramente escuchaste miles de veces esto que te acabo de decir de, bueno, si con 100 llamadas agendadas dice $30.000, perdón, si con 100 llamadas agendadas dice $15.000, hagamos 200 llamadas, pero es una completa locura. Pero ahora que te mostré todo esto, seguramente te estás preguntando qué toqué en marketing para que aumente la tasa de calificación, para que aumente la tasa de asistencias y para que aumente mi close rate, porque seguramente lo último que te estás imaginando cuando te digo aumentar tu close rate es andar y tocar marketing, nadie se lo imagina. Lo que tenés que entender, y es que tenés que entender el análisis que yo hice del negocio de mi cliente. ¿Por qué? Porque en mayo, cuando yo me paré y analicé el negocio, me di cuenta de estas cuatro métricas que te voy a mostrar ahora. Número uno, el 100% del tráfico venía de anuncios. Y muy relacionado a esto, las próximas tres métricas son: número dos, la tasa de agendamiento era menor al 5%. Número tres, la tasa de presentación a las llamadas era 78%. O sea, había un 22% de llamadas que no se presentaban. Y número cuatro, solamente se cerraba un 22% de las llamadas. Y por si no estás viendo lo que yo estoy viendo, te hice un simple gráfico para que lo entiendas. Lo que veníamos haciendo cuando yo no estaba trabajando es que hacíamos un anuncio de tráfico frío. La gente miraba el anuncio y había un pequeño porcentaje de personas que compraba y había otro gran porcentaje que no compraba y se quedaba en la nada. Y esto con un anuncio. Después, la próxima semana tenía que hacer otro anuncio porque tenía que seguir vendiendo otro anuncio, otro anuncio, otro anuncio, otro anuncio, otro anuncio, otro anuncio, otro anuncio. Esto, como te das cuenta, lo que te termina generando son miles de personas que estaban estancadas, que habían escrito, que nos habían escrito, hasta algunas que nos habían agendado y presentado la llamada, pero no habían terminado en una venta. Y cualquier persona boluda que no sabe de marketing, obviamente te hubiera dicho, no, contacta a estas personas, pero no.
¿Por qué? Porque yo tengo una filosofía muy diferente que es que los seguimientos se hacen en marketing. ¿Qué es lo que hice para reactivar todo este tráfico y hacer la plata que hicimos? Primero, número uno, hice videos, reels de atracción de audiencia, que no solo era para atraer nueva audiencia en frío, sino que también era para recaptar esta audiencia. Porque seamos sinceros, una vez seguías a una persona durante más de un año, como le había pasado como le había pasado a mi cliente, que me olvidé de comentarte que esto de los anuncios lo estuvo repitiendo durante un año entero. O sea, la audiencia reprimida que teníamos ahí era muy grande. Cuestión, cuando sigues a una persona por más de un año o dos y no interactúas hace mucho, si literalmente se pierde, nunca más te vuelve a aparecer en el feed. Entonces lo que hice número uno fue un reel. En realidad fueron más o menos 3 4 reels que fueron como estos más de 100.000 visitas, donde no solo captamos nueva audiencia, sino que también reactivamos, digamos, a esta audiencia que estaba muerta. Y número dos, hice secuencia de historias con posicionamiento para que las personas nos terminen comprando. Pero esto es muy superficial, voy a ir a detalle, ¿ok? En toda la estrategia que tengo por detrás para hacer esto. Tengo tres pasos, básicamente. Paso número uno es definir los tres pilares del negocio. Tener clarísimo, pero estos son documentos súper detallados sobre el avatar, la oferta y el producto. Esto nos va a ayudar muchísimo a hacer contenido. Obviamente lo lees una o dos veces y lo dejas tirado, pero te va a ayudar muchísimo a entender los problemas, la vida, los deseos, todo del avatar para hacer contenido en base a ellos. Conectado totalmente a esto, definimos el mensaje de marketing, que es básicamente qué personaje va a ser mi cliente en redes sociales, el avatar, que es lo que te acabo de mostrar, la comunicación, el mensaje de marketing, qué es eso que nos va a diferenciar, el posicionamiento, cómo nos vamos a posicionar ante nuestra competencia, enemigos en común, qué piedras le vamos a tirar a la competencia. Simplemente eso es lo más importante de la estrategia de comunicación. Una vez tenemos definido los tres pilares y nuestro mensaje de marketing, toda nuestra estrategia de comunicación en redes sociales, simplemente para bajarlo a tierra tengo dos cosas. Número uno, un calendario de contenido, que es simplemente para organización, ¿ok? En el que vamos a setear exactamente qué se sube en cada una de las semanas, cuántos reels, por ejemplo acá todos los azules son historias y todos los violetas son reels, por ejemplo acá eran 3 reels y 6 historias. Em, Simplemente por temas organizativos y nada, para cumplir siempre el calendario de contenido que parece una boludez, pero si no lo tenés, tenés todo el negocio desorganizado. Y número tres y más importante, el laboratorio de contenido, en el que básicamente cada una de las piezas de contenido que se suben acá, yo las analizo acá, analizo cuántas visitas, cuántos likes, cuántos comentarios, cuántos leads nos traen, cuántos seguidores, em, unos porcentajes que me sirven para tener ideas, cuánta plata nos generó cada uno de los videos, cuántas llamadas cerradas. Y con todos estos números saco otros porcentajes, como por ejemplo, estos tres porcentajes son de cuántos leads nos llegan, cuántos se agendan, de cuántos se agendan, cuántos se presentan y de cuántos se presentan, cuántos se cierran por cada una de las llamadas. Entonces sabes exactamente qué tipo de avatar y qué tan calificado te trae cada uno de los videos, básicamente. Esto es básicamente todo lo que hicimos a nivel de marketing em, para empezar a hacer contenido porque estaba pagado marketing y para seguirlo haciendo estos próximos meses y cada vez seguir mejorando más. Esto que fue lo que me permitió, por ejemplo, que de los 614 leads que te mostré que nos llegaron este mes, o sea, el mes pasado, perdón, 390 eran de tráfico pago y 231 eran de tráfico orgánico. No llegamos a la mitad, pero para haber activado marketing hace muy poco es una completa locura. Eso fue exactamente todo lo que hice a nivel de marketing para mejorar todas las métricas que te mostré, para que nos lleguen la cantidad de leads suficiente, para mejorar la tasa de agendamiento, para mejorar la tasa de presentación a las llamadas, para mejorar el cierre
Y no más que eso, básicamente. Y también mejorar mucho las dos métricas de costo para adquisición y costo por lead. Ahora, ¿qué queda este mes de agosto? Porque si te soy sincero, no pensaba que iba a tener tantos resultados porque todavía me falta mucho por hacer. ¿Qué voy a hacer este mes de agosto? No solo que voy a seguir subiendo contenido en marketing y seguir, digamos, creciendo esa, porque es como una bola de nieve, cada vez que lo vas haciendo por más tiempo se va haciendo cada vez más grande, seguir subiendo contenido en marketing, que me sigan llegando esas personas, 100, 150 personas por semana y hasta elevarlo a 200, 300 personas, sino que también voy a hacer dos cambios principales en el proceso de ventas que van a explotar totalmente las métricas. Número uno, lo que veníamos haciendo, básicamente en realidad lo que venía haciendo mi cliente sola, es que simplemente tenía un proceso de ventas completamente por mensajes. O sea, del anuncio, las personas iban directamente de tráfico frío al anuncio, iban directamente a mensajes y se agendaban, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que todas las personas que nos lleguen de anuncios, va, en realidad los anuncios te explico arriba, pero todas las personas que nos entren orgánico, lo que vamos a hacer es primero todo hacer un descubrimiento, ¿ok? Y dividirlo en tres subavatares, que esto también se define en el documento de avatares, pero básicamente en todos los nichos tenés, y en todas las cuentas de Instagram tenés más o menos tres subavatares. Y lo que hicimos fue hacer un video específico para cada uno de esos subavatares. Entonces, cuando sabemos qué subavatar es, le mandamos un video de nutrición específico a esa persona para que lo consuma, para que nos conozca más, para que confíe más en nosotros y para que conozca más sobre nuestro producto. ¿Qué hace esto? Simplemente aumentar el nivel de nutrición. Porque algo muy importante que no te dije acá es que también mi cliente venía teniendo muy poca tasa de conversión. ¿Por qué? Porque venía siendo un funnel que es básicamente de tráfico frío, iba un anuncio, ¿no? Y el anuncio ya iba a venta, ¿ok? Era así de rápido. ¿Y qué es lo que pasa? Que todas las personas tienen una barrita de nutrición. Y mientras más llena está esa barra de nutrición, mientras más confíen en nosotros, más fácil es venderle. Imagínate que la persona de anuncio sin verse ningún tipo de contenido, simplemente hablando con ella, tenía la barrita hasta acá. Por eso era tan complicado venderle. Yo lo que hice fue crear contenido orgánico para empezar a elevar esa barrita y que las personas este mes por lo menos lleguen con la barrita por acá. Lo que vamos a terminar haciendo con estos videos de nutrición y con el VSL de acá arriba es llenar totalmente esta barrita y acá es ya cuando las personas entran a la llamada directamente queriendo comprarte, porque ya te conocen lo suficiente, te conocen literalmente como su mejor amigo, te siguen a su montón y lo único que necesitan es que termines de cerrarle algunas dudas y pagarte literalmente. Entonces, una vez mandamos estos tres videos para aumentar la barra de nutrición, como te digo, simplemente se sigue hablando con el lead, se conecta con videos y fotos, no todo escrito, y se le manda un VSL, que va a ser un VSL optimizado para convertir. Básicamente lo que se hace es hacer un VSL, traquear cuánto convierte, hacer otro VSL, traquear cuánto convierte y así sucesivamente hasta que encontremos ese VSL que convierta muchísimo. Y una vez ya tenemos ese VSL, la persona, como te digo, va a estar totalmente nutrida y ya se le propone la call, se hace la agenda y ahí es cuando todas las métricas van a aumentar muchísimo. No solo que con todo este proceso va a aumentar nuestra tasa de agendamiento, también va a aumentar la tasa de presentación, aunque ya la tenemos altísima, la vamos a mantener a aumentar. Y la tasa de cierre, por lo menos yo espero que este mes suba un 50%, porque todavía el founder del negocio, la cara de la marca, sigue tomando las llamadas, entonces tendría que estar sobre esos números. Y eso es exactamente lo que voy a hacer el mes que viene, sumado, como te digo, a seguir haciendo contenido orgánico para poder escalar a esta clienta a 20.000, 30.000 dólares por mes. Este mes hicimos, como te digo, 14.400 dólares, que es un lograzo, la verdad. Porque si te soy sincero, como te dije, estaba viajando por Europa, ni le dediqué tantas horas. Pero este mes sí que vamos a llegar a 20.000, 30.000 dólares. Así que nada, ya sabes, si quieres acompañarme en todo el camino, si quieres ver cómo la escalo a 30.000 y si quieres ver ese video a finales del mes de agosto que te esté contando cómo ya está haciendo 30.000 dólares por mes, sabes que puedes seguirme. Nos vemos.